O sea, una hemiparesia del lado derecho. ¿Y esa hemiparesia de qué tipo les dije yo que era? Espástica, o sea, con hipertonía y con hiperreflexia. Entonces, bueno, los datos por los cuales ella consultó y lo que encontramos a nivel de paros craneales me llevan a decir que el trastorno está a nivel de los núcleos, núcleo ambiguo y núcleo del hipogloso. Ahora, estos trastornos que encuentro en el hemicuerpo derecho, muy acentuados en el miembro inferior derecho, también presentes en el miembro superior derecho, que lo acabo de decir ahora, de paresia espástica. Aquí casi parálisis, aquí paresia. ¿A qué me llevan? Si es espástica, ¿qué me dicen? ¿Dónde está el problema? A nivel de la primera neurona en algún sitio. Bueno, vamos a hacer acá la sinapsis de la primera neurona con estas motoneuronas y con estas motoneuronas. Entonces, ahora la cosa se me complica un poco. Por la clínica, debo suponer que están afectados el glosofaringio, el vago y el hipogloso. Como son trastornos puramente motores y la parálisis es flácida, yo digo, esas motoneuronas periféricas están dañadas. Y como el trastorno es exclusivamente motor, debo pensar que está el daño a nivel de los núcleos. ¿Y esos núcleos están dónde? En el bulbo del lado izquierdo. Pero el paciente no solamente tiene eso, yo le encontré en el examen físico una hemiparesia del lado derecho, más acentuada en el miembro inferior derecho, pero también presente en el miembro superior derecho. Y esa hemiparesia es espástica en el lado derecho, con hipertonía, con hiperreflexia y con signo de Babinski. Ustedes saben lo que es el signo de Babinski por semiología. Esos datos de hemiparesia espástica del lado derecho dicen que la vía piramidal está dañada en algún punto. Yo dibujé la vía piramidal, como la he dibujado siempre, esquemáticamente, ustedes ya la conocen. Ahora me dicen, ¿dónde está el daño? Hipótesis. En el hemibulbo. Vaya, usted ponga la lesión. ¿Cómo sería la lesión? Pase por ahí, que puede pasar rapidito, y le hace un círculo rojo y le pone unas rayitas indicando que algún proceso etiopatogénico está dañando la zona que él va a pintar de rojo. Ajá, muy bien. Entonces, él plantea ¿qué cosa? Dice, por los síntomas y signos que el paciente tiene, yo planteo una hipótesis diagnóstica anátomo-funcional. Cuando hizo ese círculo y tachó así, estaba diciendo, yo creo que los síntomas y signos de esta paciente, tanto los trastornos de deglución, como los trastornos de fonación, como los trastornos de la lengua, como los trastornos del hemicuerpo derecho, se pueden explicar por una lesión que esté aquí, en el hemibulbo, una lesión destructiva a nivel del hemibulbo izquierdo. Bueno, indudablemente que si hay una lesión como la que dibujó el bachiller, ¿cómo es tu nombre? Gerardo. Entonces, si hay una lesión como la que dibujó el bachiller Gerardo a nivel del hemibulbo izquierdo, habría daño de la vía piramidal. Y el paciente entonces, ¿qué tendría? Piramidalismo del hemicuerpo derecho. Eso va bien. Si hubiese una lesión aquí en el hemibulbo izquierdo, como él la pintó, estaría dañado el núcleo ambiguo y estaría dañado el hipogloso. Como consecuencia del daño de estas motoneuronas, el paciente tendría parálisis flácida en el velo del paladar, en las cuerdas vocales y en la hemilengua izquierda. O sea, cuadra. Por lo tanto, me gusta la hipótesis y digo, caramba, esa hipótesis, cuando la pruebo, probar quiere decir, con la hipótesis en la cabeza, vuelvo al paciente a ver si con la hipótesis explico lo que el paciente tiene, me resulta la prueba bastante agradable. Pero, ahora el pero me lo ponen ustedes. Yo estaba pensando era que, sí, está bien, pero la parte que usted dijo con el miembro superior no era completa, la parecia, ¿no? Eso, a lo mejor no sea la lesión ahí en ese punto. Bueno, eso me llama la atención. El bachiller dice, usted me dijo que la parecia es como más intensa en el miembro inferior que en el miembro superior, me llama la atención, porque si estuviese lesionada la vía piramidal acá, la parecia sería
similar en los dos miembros. Eso me llama un poco la atención. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Entonces, si nada les llama la atención, salvo ese detalle, en la hipótesis yo no la puedo negar. O sea, el paciente debe tener una lesión del hemibulbo izquierdo. ¿Por qué? Porque una lesión del hemibulbo izquierdo explica la clínica del paciente. Sin embargo, yo les largué un pero para que ustedes reaccionen, o sea, estimulándolos a que sean exigentes con la hipótesis. Y uno siempre debe hacer eso. Yo les dije en la clase pasada, con la hipótesis no solamente debo explicar lo que el paciente tiene, sino preguntarme si la hipótesis exige cosas que el paciente no tiene. Y ahí ya no me gusta mucho. ¿Me explican? ¿Me entienden este último dato? O sea, yo debo exigir a la hipótesis que explique lo que el paciente tiene. Muy bueno. Pero además, debo preguntarme, con esa hipótesis, el paciente tendría que tener otras cosas. Si las tiene, la hipótesis se fortalece. Pero si la hipótesis exige cosas que el paciente no tiene, ya no me gusta la hipótesis. Hasta la puedo descartar. Y entonces, una lesión destructiva del hemibulbo, ¿daría solamente trastornos motores o exigiría también, por ejemplo, trastornos sensitivos? Porque ahí se encuentra el núcleo. Claro, toda la sensibilidad que se recoge en el hemicuerpo, vamos a hablar de la sensibilidad termoalgésica, la del dolor y la temperatura, la que recoge esa sensibilidad, ingresa a la médula y ¿qué hace? Se cruza de lado y entonces asciende ahora ¿por dónde? Por el haz espinotalámico, por el cordón lateral de la médula, por el tronco cerebral buscando el tálamo y de ahí a la corteza. O sea, en el tronco cerebral no solamente hay axones motores de la vía córtico-espinal que bajan, no solamente hay núcleos motores, hay núcleos sensitivos y hay vías sensitivas que ascienden por el tronco cerebral. O sea, una lesión del hemibulbo izquierdo se va a traducir en problemas motores, ¿no es cierto? Pero además exige una lesión ahí, lesión de las vías sensitivas. ¿Cuáles vías sensitivas? Aquellas que van por acá. O sea, aquellas que van por acá. Y entonces esas vías que van por acá son vías sensitivas que recogen, que son continuación de la vía espinotalámica que va trayendo la sensibilidad del lado contrario del cuerpo. ¿Se acuerdan de la vía de la sensibilidad que se las pinté en la clase pasada? Bueno, hoy están medio dormidos. O sea que no los puedo activar. Están seguramente trasnochados por farmacología y pensando en farmacología y me es difícil conectarlos con lo que estoy haciendo. Entonces, pero vamos a terminar aquí para no seguir. Una hipótesis como la que puso el bachiller, muy lógica, muy bien planteada. Si hubiese una lesión aquí en el hemibulbo izquierdo, esa lesión daría piramidalismo del lado derecho, que el paciente lo tiene, y daría parálisis flácida de músculos que están gobernados, que están inervados por motoneuronas que nacen en núcleos que están en el hemibulbo izquierdo. Entonces, eso sí lo tiene el paciente, pero repito, una lesión ahí exigiría también el daño de otros axones. Por ejemplo, ¿cuáles axones? Axones sensitivos. Axones sensitivos que van pasando por aquí, buscando el tálamo y luego la corteza, y que vienen ¿de dónde? Del otro lado del cuerpo. La vía espinotalámica, que ahora se ha transformado de vía espinotalámica en lemnisco lateral. Cambia de nombre, pero es la misma vía, los mismos axones. Y este paciente no tiene trastornos en la sensibilidad, ni en este lado del cuerpo, ni en el otro lado del cuerpo, ni en la cara, ni en ningún lado. O sea, no tiene trastornos sensitivos, tiene exclusivamente trastornos motores. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que esta mujer tiene una enfermedad que no conocemos, una enfermedad X, que afecta ¿a qué neuronas? A las neuronas motoras. ¿Cuáles neuronas motoras? Las segundas y las primeras en alguna parte.
con un dato interesante, que es una enfermedad crónica y que esa enfermedad crónica cruza con puros trastornos motoros sin trastornos sensitivos. ¿Qué enfermedad tiene esta mujer? ¿Cómo se llamará esa enfermedad que tiene esta mujer? ¿Y por qué con miedo? Es igualita al señor de 50 o 55 años. O sea, desde el punto de vista conceptual tiene exactamente lo mismo. Tiene una enfermedad que solo afecta a las neuronas motoras primeras y segundas. ¿Sí? No hay trastornos sensitivos, no hay trastornos de coordinación, no hay ningún daño de otra parte del sistema nervioso. Exclusivamente están dañadas las motoneuronas primeras y segundas. ¿Las segundas dónde? Aquí en el bulbo. ¿Y las primeras dónde? En su origen y trayecto. Pero es una enfermedad que solo afecta a las neuronas motoras, que no toca las neuronas sensitivas y que es crónica. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Esclerosis lateral amiotrófica, lo mismo que dijimos en el paciente anterior. Y voy a terminar hoy, que va a ser una clase corta por las razones que ya dijimos, y con la esperanza de que me lean para la próxima clase. Esta paciente tiene exactamente lo mismo que el otro señor. O sea, tiene una clínica que se puede explicar y se debe explicar solamente por daño de las motoneuronas. Es una paciente con enfermedad de las motoneuronas, primeras y segundas. Una enfermedad crónica y sin trastorno sensitivo. Tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Yo espero que con esta segunda paciente que les he presentado y a la cual ustedes se dan cuenta entonces que la misma enfermedad se presenta con una clínica muy diferente. El hombre se presentaba con un problema que le afectaba a trabajar por paresia del miembro superior derecho. Esa era su clínica. Esta mujer se presenta con algo aparentemente totalmente diferente, con problemas de deglución. Pero ambos tienen exactamente la misma enfermedad con diferentes manifestaciones. Entonces, una misma enfermedad se va a presentar con síntomas y signos distintos, pero conceptualmente esos síntomas y signos se pueden agrupar en síndromes iguales, idénticos. Síndrome de motoneurona periférica y síndrome de motoneurona central. Entonces, una enfermedad se puede presentar con diferentes síndromes y con muy variados síntomas y signos. Pero en la medida que uno junta los síntomas y signos para diagnosticar síndromes, puede llegar más fácil al diagnóstico de enfermedad si conoce la enfermedad. Si no la conoce, tiene que ir a buscar en los libros qué enfermedad es la que da esos síndromes. Bueno, por supuesto, esta mujer y el hombre anterior tienen esclerosis lateral amiotrófica no solamente por los poquitos datos que yo les di. ¿Qué datos les di? Es una enfermedad que afecta a personas adultas, 50, 60 años. Es crónica. Hay evidencias clínicas, síndromes clínicos exclusivamente de motoneurona periférica y de motoneurona central. Y no hay trastorno sensitivo. Ya con solo esos pocos datos, no importa cómo se presente el paciente, ustedes van a reconocer una enfermedad conocida. Muy mal conocida hasta ahora, porque ni siquiera la han leído. Esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Pero si leen las 4 páginas de Harrison, bueno, la próxima clase vamos a ver cantidad de otras cosas que tenemos que preguntarle al paciente, ya sea preguntándole de viva voz o examinándolo, y que van a corroborar el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Pero con estos poquitos datos que lo di, ya ustedes vieron cómo la misma enfermedad se presenta con caras diferentes. No importa que se presente con este rostro o con el otro, yo analizando en base al conocimiento anatómico y fisiológico, llego a decir, este es un paciente que tiene exclusivamente daños de motoneuronas, primera y segunda. Tiene síndrome de motoneurona periférica sumado a un síndrome de motoneurona central. Y no hay ningún otro síndrome asociado. Esto debe ser una esclerosis lateral amiotrófica. Cuando lean Harrison van a ver que hay otros datos interesantísimos que ustedes deben preguntar y que le van a confirmar el diagnóstico. Entonces nos vemos la semana que viene.